Buenas tardes a todos, queridos amigos, bienvenidos aquí, gracias por venir, porque esto, si no fuera por vosotros, esto no tendría objeto. A todos los presentes, asistentes, representantes municipales, a los colectivos también presentes, asociación, hermandades y público en general. Hoy comenzamos el ciclo de conferencias del año 2018-2019. Esperemos que sea satisfactorio para todos. Entonces, el motivo es difundir nuestra historia en general, especialmente el periodo comprendido entre los siglos XIII y XVI, y también lo que atañe a Marbella. A Marbella siempre daremos un hueco dentro de esto. Tenemos el honor hoy de tener al profesor aquí presente, el profesor don Francisco aquí presente, catedrático de la asignatura de Historia y escritor. Le damos las gracias por haber venido hoy a darnos la conferencia. Él nació en Campillo, localidad de Málaga. Nuestro recuerdo para Campillo, porque ha sufrido las inundaciones y deseamos que pronto obtengan la subvención y las cosas. Es un pueblo muy querido para todos nosotros, especialmente para mí. Así que nació en Campillo, fue maestro nacional, cosa que nos une, licenciado en Filosofía y Letras, abogado, doctor en Historia y catedrático de Geografía e Historia. Tiene una amplísima experiencia y se ha dedicado a este periodo de tiempo, por lo tanto nadie mejor que él. Como libros ha escrito La última Odisea, dedicado a todos los pormenores conocidos y no conocidos sobre la aventura del primer viaje de Cristóbal Colón. Otro libro es Relaciones Prohibidas, Política Andaluza en las Cortes de Cádiz y Paisajes del Sur, como sus más importantes obras. Ha escrito para distintas revistas, la Revista Occidente, Iberfaro, Andalucía en la Historia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no quiero comerle a su disertación ni hacerme pesado, por lo tanto, le voy a dejar la palabra a Ángel, que le va a hacer una pequeña introducción al ponente. Ángel, tú con tu... Muchas gracias, presidente. Una brevísima introducción sobre lo que nos va a hablar hoy don Francisco Caballero Mesa, y es situar el contexto en el que se va a mover esta conferencia. Estamos hablando de principios del siglo XV, aproximadamente, en Aragón. ¿Cuál es la situación política, la situación social que se está produciendo en ese momento en el Reino de Aragón? Si no nos situamos e intentamos comprender qué sucede en Aragón en esos momentos, va a ser muy difícil que comprendamos por qué con posterioridad se lleva a cabo esa unión entre Castilla y Aragón, que son los fundamentos, como todos sabemos, de España y el primer Estado moderno europeo. Por eso esta conferencia considerábamos del Instituto que era esencial situarnos en esa época, antes de que Fernando sea proclamado rey de Aragón. ¿Cuál era la situación? Es fundamental, como haremos igual en la conferencia prevista para el 4 de diciembre. Castilla en tiempos de la reina Isabel, exactamente igual. Comprendiendo eso e intentando entender qué sucedía, vamos a comprender todos los acontecimientos que se van a producir con posterioridad. Y dicho esto, pues dejo la palabra a quien realmente es el eje y esencia de esta conferencia, don Francisco Caballero Mesa. Muchas gracias que me han presentado. Buenas tardes. Efectivamente, me llamaron para que diera una charla sobre Fernando el Católico y el reino. ¿No se oye? No. Tiene que acercarse. No llega, quizá cambiarlo del sitio. Ahora, y hacer eso un poquito, puede ser.
¿Se oye ahora? No, claro. Oh, El otro micrófono es el que llega bien. Ese micrófono está abierto, ¿no? No está abierto. No, cambiamos el de sitio. Eso no llega más. Ahora sí. Vale. Pero es que no está abierto, ¿no? ¿Se oye? Es que se no produce usted ahí. No, Ya hace que sí, sin problema. No, es que no. Somos gente pacífica. Ya, pero con el pánico que no pasa. Bueno, de lo que se trata es de ver cómo Fernando el Católico, también habrá que hacer alguna referencia a Isabel, es inevitable, aunque haya otra conferencia programada para ello, consiguieron lo que parecía un imposible. Sobre el año 1450, es decir, a mitad del siglo XV, Aragón era un país de segundo orden. Castilla un poquito más importante, pero no demasiado importante. ¿Y la razón por qué? Porque tanto Aragón como Castilla son pobres. Se nos ha hablado mucho de la riqueza española desde los tiempos de Estrabón, pero realmente todos los que habéis recorrido la geografía española, que sois todos, tenéis cuenta que los campos españoles no son los campos franceses, los campos alemanes, ni siquiera los ingleses. Entonces eran dos estados, vamos, no eran ni siquiera estados, eso lo voy a matizar después, con escaso futuro. Entonces dos personas, en el año 1469, deciden desposarse por una maniobra puramente política, porque ni Fernando conocía a Isabel, ni Isabel conocía a Fernando, cosa que no debe extrañarnos en la época. La maniobra política era que Aragón se veía constreñido por la presión cada día más fuerte de Francia. Al mismo tiempo, Castilla se veía con el problema de Portugal, que le estaba ganando la batalla en la exploración de los océanos. Aunque los portugueses dicen que lo peor que puede pasar es que un castellano pique escuela contra Lisboa, realmente la situación es que Castilla no estaba en muy buena forma. Entonces estos señores contraen matrimonio, y tengo que explicar cómo contraen matrimonio en el año 1470. Realmente no hay una boda en el sentido tradicional del término. Lo que hay es la promesa de los esponsales. La promesa de los esponsales es que un representante de Fernando, Peralta, noble de Aragón, se reúne en Cervera y después en Dueñas, pero con otro representante de Castilla, Carrillo. No el arzobispo Carrillo, sino un sobrino del arzobispo Carrillo. Se reúne y firman unas capitulaciones. Porque a mitad del siglo XV, incluso en el XVI, tal como concebimos la boda ahora de una señora, un hombre y una mujer que acuden a un altar, se prometen fidelidad, no existía. Era simplemente una promesa. El matrimonio era puramente contractual. Tan contractual es que las capitulaciones que se firman, Isabel exige a Fernando que no abandone Castilla sin tu permiso. Y dirán ustedes, ¿cómo Fernando se conforma con esto? Hombre, porque Fernando tenía muchas cosas que hacer y le interesaba mucho la unión con Castilla. Y como he dicho la palabra unión, quiero desfacer, dicho en el castellano, el entuerto de que se habla de la unión de Castilla y Aragón y del nacimiento de España. Perdonen, pero históricamente esto es falso o erróneo. Es decir, la unión entre Fernando e Isabel es de tipo personal. Ellos están unidos, pero los reinos no se unen. Cada uno conserva sus leyes propias, incluso sus aduanas interiores. Si tú querías pasar de Castilla a Aragón, tenías que pagar una arancel como si pasase a Francia y viceversa. Es, por lo tanto, no el nacimiento de España, sino el nacimiento de una asociación de estados.
Es curioso, y esto nos da que pensar, es lo que podría estar sucediendo ahora en la Unión Europea, una asociación de Estado. El Aragón en concreto difiere en política interior totalmente de Castilla. Y difiere por lo que es más pobre, tiene 1 millón de habitantes. Cuando hablo de Aragón estoy hablando de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, y Rosellón y Cerdeña. Está despoblada. Tiene una densidad aproximadamente de 7 habitantes por kilómetro cuadrado. Castilla es más rica, tiene unos 6,5 millones de habitantes y tiene una densidad, según la fuente que se tome, entre 17 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Normalmente hay personas que cuando se le dice un número no le dice gran cosa. Pongo un ejemplo actual. España tiene ahora mismo una densidad de 92 habitantes por kilómetro cuadrado. Luego hagan ustedes deducciones. Marbella, he leído, tiene 1.200 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual ya es. Y Fuengirola más todavía. En fin, estamos hablando, por lo tanto, de países relativamente pobres, con poca densidad. Abundan las aldeas pequeñas, aldeas de 200, 300 habitantes. Habitantes que llevan una vida triste, completamente analfabetos, y que además pues no tienen derechos y libertades de ninguna clase. Conste que esto no pasa en Aragón, pasa en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Son los famosos siervos de la guerra. Y después voy a explicar qué problema trajo esto de los siervos de la guerra. Que en Cataluña se llamaron payeses de Remenza y en Aragón villanos de Parada. Pues bien, esta vida de campesina fundamentalmente no permite la existencia de una gran vida urbana, con todo lo que significa la vida urbana. Es decir, el progreso está normalmente en la vida urbana. Además hay un refrán muy viejo que dice que el aire de la ciudad te hará libre, porque efectivamente el que entraba en la ciudad dejaba de tener los vínculos que tenía cuando vivía en el campo. A título de ejemplo meramente enunciativo, no exhaustivo, diré que, por ejemplo, la ciudad más importante del Reino de Aragón era Valencia. Tenía unos 35.000 habitantes. Algunos libros, los que yo leí en la carrera y tal, decían que Valencia tenía 100 y pico mil habitantes. Los últimos estudios lo sitúan en 35.000, lo cual es lógico. Si Aragón tiene 1 millón de habitantes, pues no va a tener una ciudad con 200.000 habitantes. Barcelona tenía 30.000 habitantes, más pequeña, y Zaragoza entre 25 y 30. Son las 3 grandes ciudades. A título comparativo, Sevilla y Granada tenían más de 50.000 habitantes. ¿Cómo vivían estos habitantes de las ciudades y del campo, como ya he mencionado? Fundamentalmente, en Cataluña, los payeses de Remenza eran señores que estaban adscritos a la tierra. Es decir, el noble, el señor, si vendía la tierra, vendía también a la gente que trabajaba en ella. Y existía la posibilidad de redimirse pagando un tributo que en Cataluña equivalía a 15 sueldos. Un sueldo era aproximadamente la 20ª parte de un ducado, lo que no ganaban en 2 o 3 años, no podía, era prácticamente imposible. Por eso no debe extrañarnos que los primeros años de Fernando y de Aragón sean tiempos difíciles, tiempos convulsos, en permanente guerra civil, como vamos a ver después a continuación. Algo parecido le ocurría en Castilla. Lo que pasa que como estamos siguiéndonos a Aragón, vamos olvidando un poquito de Castilla. Fernando el Católico, porque nos tenemos que referir al rey mucho, por una razón muy evidente, porque la adscripción era al monarca. Es decir, tú pertenecías a una corona. El concepto de nación, el concepto de patria no existía. Tú eras un hombre de Fernando el Católico, una mujer de Fernando el Católico. Ni siquiera de Aragón. Y en Castilla, idem de idem.
Entonces, esta situación generaba problemas porque dependía muy mucho de cómo fuese ese monarca al que tú te adscribías. Porque si era un monarca, digamos, lúcido, intrépido, que sabe hacer las cosas, pues tú más o menos recibías algo de ese pastel. Lo que está claro es que precisamente nos encontramos con Fernando, el hombre más inteligente de su época. Así, lisa y llanamente. Nicolás Maquiavelo lo dice clarísimamente en El Príncipe. Y Baltasar de Castillón, cuando habla en El Cortesano, lo pone como ejemplo. Cuando digo el hombre más inteligente, tienen que pensar lo siguiente. Consigue dominar a Cataluña, y ahora vamos a hablar del problema catalán. Consigue dominar el Rosellón y la Cerdaña, y consigue dominar Sicilia y en la postrimería de su reinado Nápoles. ¿Con qué dinero? Es decir, ¿cómo costeaba los ejércitos? Pues antes de explicar de cómo costeaban los ejércitos, vamos a ver cómo eran los ejércitos de aquella época. De entrada diré que Aragón no tuvo una contienda en campo abierto como nos ponen las películas, y no hay guerra. La única guerra en campo abierto que hay en España, España, es la de las navas de Tolosa del siglo XIII, que combatieron unos 30.000 meniríes, es decir, musulmanes, contra un poquito menos, unos 25.000 cristianos, entre ellos Pedro II de Aragón, Sancho VII Fuerte de Navarra y Alfonso VIII. Después de eso, de lo que se trata son de algaradas. Es decir, tú llegabas, quemabas las cosechas, aprovechabas la época del verano, atacabas, reducías las posibilidades del enemigo y te retirabas. No había batalla en campo abierto. Solamente cuando entran en Italia es cuando se dan verdaderas batallas. Se ha dicho que una de las más grandes batallas de la historia es la batalla de Cerignola, que gana Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado el Gran Capitán, con una técnica que copia literalmente de Aníbal. Es decir, Cerignola está cerca de Canna, la batalla por excelencia de las batallas, y la copia. Y el general francés, Aubin, no se entera, no se da cuenta y la gana. Y es tan simple como esto. Cerignola está en un montículo, allí están los franceses, están muy a gusto, los españoles la están cercando, pero los franceses tienen suministro de sobra como para aguantar todo el tiempo que quieran. Además, la caballería francesa era legendaria, su capacidad de combate era verdaderamente legendaria. Y el Gran Capitán se dedica a hacer algo tan simple como unas fosas, lo que llamaríamos trincheras, y clava palos, ¿sí?, estacas en punta alrededor, e incita a, evidentemente están camufladas, e incita a que ataquen los franceses y se produce un desastre total por la parte francesa. Es la gran batalla. Después esa le sucedería la de Garigliano, que copia la batalla de Peronea de Alejandro Magno. Los militares de la época eran muy cortos y sabían mucha historia militar. Me imagino que ahora siguen fallando también. Que consiste en Garigliano, está situado en la margen del río Garigliano, un río que no se puede atravesar sino con pontones hechos, porque además una corriente un poco violenta. Y él consigue atravesar un vado aproximadamente a 7 u 8 kilómetros de donde estaba Garigliano por la noche. De manera que cuando los franceses se despiertan por la mañana, ven que el ejército de Gonzalo Fernández de Córdoba se ha reducido. Y dice, bueno, esto es maravilloso, venga, ellos tenían los pontones hechos. Los franceses siempre han tenido más dinero y tenían los pontones, vamos a cruzar. Y no se dieron cuenta que por retaguardia atacaba lo mejor del ejército español. Pero tengo que hacer una aclaración respecto al ejército español.
Yo me considero muy patriota, pero hay que hablar con la verdad. El ejército español era lo más parecido al Real Madrid y al Barcelona. Me explico. Los que combaten, la mayoría, no son españoles. En concreto, en la batalla de Sevillana son los alemanes, que han sido siempre muy buenos soldados, los que destrozan a los piquetes suizos, porque los franceses hacían lo mismo, bajaban para no exponerse, y Gascón. Ahora, un dato significativo. El mando siempre recaía en un español. De manera que, como se suele decir en la historia, lo mismo que cuando un rey hace manda el Escorial, se dice que esto lo hizo Felipe II, Felipe II lo puso una piedra en el Escorial, pues lo mismo ocurre cuando hablamos de esto. Esto lo hizo el gran capitán o lo hizo Fernando el Católico. No es así. ¿Cómo era ese ejército? ¿Y de dónde salía el dinero para ese ejército? Pues muy sencillo, entrampándose con deudas. La pregunta es, ¿quién se fiaba de Fernando el Católico para entregarle todo el dinero que pedía? Esa pregunta está casi sin responder. Son fundamentalmente los italianos, de los cuales algunas veces hacemos bromas, son los italianos los que costean parte del ejército español, especialmente los genoveses. No deja de ser paradójico que un genovés, como Cristóforo Colombo, ande por aquí en el destino. ¿Cómo estaba dividido ese ejército de, la palabra mercenario no me gusta, pero es la que es, ese ejército pagado? ¿Cómo estaba dividido? Estaba dividido en compañías y coronelías. Una compañía tenía 500 soldados y una coronelía tenía como 10 o 12 compañías. Cuando se reunían varias coronelías, surge una palabra que han oído muchas veces: tercio. Los primeros tercios se crean en Italia, en Lombardía, el primer tercio. El tercio número 1 de España es el tercio lombardo. Pero tengo que decir, a la verdad, que Fernando el Católico ya ha muerto. Esto pertenece a otra época posterior. Lo digo como mera referencia. Y también aclaro que los tercios no son unidades de combate, como quizá por influencia de la legión. Los tercios son unidades administrativas que gestionan, administran a todas esas fuerzas. Quiere decir que es el ejército el que más contribuye a la unificación de España. Porque claro, Castilla por un lado, Aragón por otro, pero cuando había algún problema era el ejército de Castilla y Aragón los que se juntaban, normalmente mandado por Fernando el Católico, que es el jefe militar. En las Cortes de Toros, del año aproximadamente 1475, se le nombra jefe militar de todos los ejércitos de Castilla. En Aragón no había que nombrarlo porque ya lo era, evidentemente. Y tengo que decir algo referente a Fernando, aparte de que era muy inteligente, de que hizo unas cosas maravillosas, de que convirtió a España, y decir España, debía permitir el uso. No podría decirlo, le voy a explicar por qué. Yo sé que aquí hay personas que han estudiado historia y por lo tanto lo saben perfectamente. El título de España no existe. Existen las Españas. Y cuando se nombra un rey, bueno, Carlos V, que tenía título plural, y de las Españas, y ya de Portina y de la India, o de las Indias. Pero no surge el título de patria, porque el concepto de patria y de nación, por raro que les resulte, es cuando el pueblo se hace protagonista de la historia. Surge en las Cortes de Cádiz en 1812 y surge en la Revolución Francesa. Antes, como he dicho, eran hombres del rey. Se pertenecía a una corona y en función de cómo fuese la corona se estaba. Se ha hablado y se ha contado un cuento idílico de que Fernando y Isabel se llevaban muy bien, eran magníficos, fue un milagro y tal. Bueno, primero, no falo. Fernando, cuando se casa con Isabel, tiene 3 hijos. Pero además que tiene nada más que 17 años. Es decir, que era muy valiente. Tiene 17 años.
El primero es Alonso de Aragón. Se entretiene en hacerlo arzobispo de Toledo. De Zaragoza. La segunda es Juana de Aragón, que la hace abadesa de un convento, no me acuerdo ahora, Santa María de Gracia. El tercero es María, que le decían la Vasca, porque ha nacido de un unión con una vasca, y el cuarto es uno que no, cuando diga el nombre se va a reír, porque es título de una canción, María la Portuguesa. Es decir, ha tenido una hija y se casa con esas condiciones. La reina Isabel lo sabe. Es normal. En aquella época, nadie me acuse de que yo esté justificando eso. Es normal. La reina Fernando tiene también otro detalle. Cuando la reina Isabel muere su hermano Enrique IV, que se empeñó en casarla primero con Carlos de Viana de Navarra y después con el duque de Villena, el pobrecito era para verlo. Tenía todas las taras que se pueden imaginar. Isabel no lo llegó a ver, pero vio la pintura. Cuando se casa con Fernando, hay un problema. Isabel es reina de Castilla. Él no es rey de Aragón, él es rey de Sicilia. ¿Por qué no es rey de Aragón? Porque quiere su padre Juan II, que es el rey. Está en inferioridad de condiciones. Tiene que esperar que muera su padre en 1479 para ser rey de Aragón. Pero estamos hablando de 1469 y tiene que esperar 10 años. Pues bien, Fernando, cuando muere Enrique IV, el hermanastro de Isabel la Católica, pues evidentemente dice que no tengo que estar allí. Él en aquel momento estaba en Valencia, va a Zaragoza, llega a Castilla, porque la doña Isabel de Castilla, la leona de Castilla, como él decía, ha tenido el atrevimiento de proclamarse reina en Segovia. Si habéis visto la serie de televisión, lo habéis visto, se proclama reina sin decírselo a Fernando, su esposo. Yo creo que era como para molestarse, ¿no? Y entonces Fernando se presenta en Segovia y exige que lo nombren rey y la gobernación del Estado. Y le da una explicación muy simple. Yo soy el hombre. Sí, yo soy el rey. ¿Qué haces? Tú eres una mujer. ¿Tú cómo vas a hacer la que no manda aquí? Tengo que mandar yo en Castilla y mandar en Aragón. Fue tan gordo el problema. Hombre, Isabel no era de armas tomar. Fue tan gordo el problema que tuvo que en la misma Segovia reunirse los hombres más ilustres del reino, que entonces era don Pedro González de Mendoza, que el gran cardenal le llamaban el tercer rey de España, famoso por sus amoríos. Gran cardenal, pero famoso por sus amoríos. Y Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo en aquel momento, y entablar una negociación con Fernando a ver cómo se arreglaba eso. Y se arregló nombrando a Fernando lugarteniente del reino, que en términos actuales diríamos gobernador del reino. Pero tenía que seguir pidiéndole permiso a Isabel para salir de Castilla. Era otra humillación para Fernando. Entonces acepta ser lugarteniente y se rodea de una corte personal. Hoy día criticamos mucho a los políticos actuales cuando decimos tienen 22 asesores o tienen 30. 400 asesores tenía Fernando. Tiene una explicación. No hay una capital. Ni Zaragoza es capital del Reino de Aragón, ni Barcelona no lo es de Cataluña, ni Valencia lo es del Reino de Valencia. Es sencillamente donde está el rey está la capital, como todo el mundo sabe hasta que el fin del mundo no fijó la capital. Entonces, ¿se imaginan lo que es el desplazamiento de un rey por España, por Aragón o por Castilla? Hay 400 consejeros, pero los 400 consejeros tienen secretarios.
Después tienes una fuerza militar. Esta gente no puede ir por el campo y por la calle así, a punto de que alguien le haga algo. Significa que los gastos y los dispendios son enormes. Pero es que además hay una cosa muy, muy curiosa de Fernando y de Isabel. Una cosa muy curiosa. Y la cosa es que son los reyes más viajeros que ha tenido España. Hombre, hasta nuestros días, ahora no. Ahora es muy fácil viajar. Se calcula que en 3 años hicieron 2.000 kilómetros. Porque, por ejemplo, fijaros qué detalle, a título de ejemplo. Fueron a Guernica a jugar bajo el árbol los fueros vascos. Y unos meses después estaban en Málaga tomando la Lacerio. Año 1487. Para ser más exacto, 18 de agosto. Por aquella época, desde Córdoba, había Fernando dirigido una razzia por Coín, Cártama, Ronda y Marbella, 1485. Lo de Marbella no sé si sabéis, seguro que lo sabéis, y mejor que yo. Lo de Marbella fue muy curioso, Lo de Marbella fue muy curioso. Los de Marbella se rindieron, le ofrecieron la plaza. Y Fernando nos reunió otra cosa, que preparar una embarcación y decir que todo el que quisiera ir se fuese. Y se fue más de la mitad de la población. Se los quitó hacia el medio. Bien, otro detalle, otra diferencia entre Aragón y Castilla. En Castilla, perdón, los reyes eran más autoritarios. Se llama gobierno autócrata. En Aragón el rey apenas si tenía poder. Se ha hablado, algunos historiadores como Vicente, Calmet, Hansen, no sé qué, no me acuerdo ahora, el año 2010, se ha hablado de que en Aragón surge el primer constitucionalismo europeo, porque los reyes tienen que pedir permiso para todo en las cortes, y la mayoría de las veces no se lo dan. Hay una frase muy buena en las Cortes de Zaragoza, Corte General de Zaragoza. Le dicen los procuradores, y ahora voy a aclarar un término. Es decir, nosotros, somos más que vos. Por tanto, aténgase a nuestras costumbres y a nuestras leyes. Y el servicio que pedía de varios millones de maravedíes, pues se lo negaron. Y se lo negaron sencillamente porque los agravios que le habían presentado en otra corte anterior no lo habían respondido. Había hecho el loco, cosa tan habitual, los tiempos actuales en cualquier país. Si se promete, después se olvida y tal. Y se lo negaron por completo. Porque la monarquía de Aragón es una monarquía pactista y feudal. Aunque parezca un contrasentido, mientras más feudal es, más parecido a una monarquía democrática es. Porque impera el derecho privado, ¿sí?, la relación personal sobre el derecho público. O dicho en términos técnicos, el derecho civil y el penal estaban por encima del derecho administrativo. ¿No? Si hay de jurista o algo, lo estáis entendiendo perfectamente. Todo tiene que ser negociado. He dicho que tuvieron un gran problema desde los comienzos de su reinado. Tuvieron una guerra civil permanente, Fernando, la guerra de Navarra y la guerra de Cataluña. Me detengo un poquito, nada más, mucho, porque estoy mirando el reloj y no me quiero colar. La guerra de Navarra la conocéis casi. Juan II, el rey de Aragón, el padre de Fernando, se había casado con Blanca de Navarra. Blanca de Navarra murió en 1444, no fue de acordarse de la fecha. Y Juan II, hijo Antonio Perezoso, se casó con Juana Enrique, hija de los almirantes de Castilla. Hay que advertir que son trastámaras los dos. Es decir, la dinastía que gobierna en Aragón son trastámaras. Fijaros ustedes qué detalle. Isabel era más inglesa que castellano y Fernando es castellano puro. Tanto es así que no sabe catalán, ni lo aprende nunca, y apenas si sabe latín, que era la lengua franca de la época.
tengo que decir ya, se me viene a la cabeza ahora, porque hay muchos docentes por aquí, que el problema que tenía España era que los grandes eran tan analfabetos que no podían nombrar embajadores, porque si tú ibas a Inglaterra tenías que hablar en latín, si ibas a Italia tenías que hablar en latín, y en España no se sabía apenas latín. Isabel la Católica sí lo sabía, Fernando estaba en otros asuntos. Pues bien, la guerra de Navarra, que dio origen a la existencia de los bandos, los agromonteses de la Navarra Baja, es decir, de la Ribera del Duero, y los beamonteses, seguidores de Juan de Beaumont, de la Navarra Alta, se estaban en continua pelea. Y le exigía a Juan II que nombrase heredero del trono de Navarra a su hijo Carlos. Tengo que decir que Carlos le llevaba 21 años a Fernando, es decir, que básicamente casi no se conocieron. Carlos es el polo opuesto de los reyes que ha tenido España. Era culto, por lo visto guapo, simpático, con don de gente, pero con muy poca suerte. Porque tiene que ser muy duro que un padre a su hijo primogénito no le conceda el derecho de primogenitura, es decir, que herede. ¿Y saben por qué? Porque Juan Enrique era de Armas Tomás, la hija de los almirantes de Castilla, y quería reservarse el reino para su hijo Fernando, que tenía 4 años. Y originó un conflicto sin pie ni cabeza que se complicó por la cuestión catalana. De entrada tengo que decir, porque está de rabiosa actualidad, que el encaje de Cataluña en Aragón y por ende en España ha sido siempre difícil. No es algo nuevo, Lo que está pasando no es algo nuevo. Adelanto ya dos datos. En el año 1480, Fernando suspende la Generalitat. Eso me suena a mí a 155. Se la suspende. Y en el año 1486 suspende a los consejeros del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué ocurre? Que Carlos de Viana se refugia en Cuerpo, se va a Sicilia, después se viene a Mallorca, quería que lo hicieran por lo menos rey de Mallorca, y llega a Cataluña. Y contra todo pronóstico recibe una entrada triunfal como no había soñado. Es la entrada triunfal más grande que se ha hecho en Barcelona nunca. Entra por la puerta de San Antonio, cerca de donde está la Catedral del Mar, sube por la calle de Tapinería y llega a las aledaños de la Catedral y al Palacio Real que está al lado. Los que conozcáis Barcelona sabían lo que me recibe el juramento de las Cortes catalanas de que son leales a Carlos y desleales a Juan. Señores, esto es lo que ha pasado hace 3 días. Esto es lo que ha pasado hace 3 días. Y se rompe todo el sistema político. Tú tienes que obedecer a Juan II, que es el rey. Y dice que no, que obedece a Carlos de Viana. Evidentemente eso origina un conflicto. Conflicto que en aquella época andaban con chiquitas, que se resuelve manu militari, digámoslo así. Es decir, Juan II invade Barcelona, sale huyendo Carlos, que es su hijo, se refugia en Morella, que pertenece ya al Reino de Valencia, y ahí se mantiene pues, un estado, un impasse que quiere Juan II asegurarse que el problema catalán no va mal. ¿Y saben lo que hace? Que firma con Luis XI de Francia, año 1472, un tratado por el que le cede el Rosellón y la Cerdaña a Francia, siempre que Francia no se inmiscuya en los asuntos de Cataluña, porque ese era el gran peligro. A Cataluña se le podía controlar, pero si se metía Francia por medio, había un problema. Eso fue protestado por los catalanes, digamos, más partidarios de Juan, y al final se convocan cortes en Lérida y se invita a Carlos a que vaya a Lérida. Carlos era un ingenuo. Nada más que llega a Lérida, lo cogen preso y lo meten en Morella. Es una cárcel de máxima seguridad.
se levanta la Diputación del General, es decir, la Generalitat se levanta, forma un ejército, fíjense hasta dónde se llega, y el ejército se enfrenta al ejército de Juan II. Y tiene lugar lo que se llama la capitulación de Vilafranca del Penedès. Es decir, Juan II dice, bueno, no sé si merecerá la pena esto, decide que Carlos, pues bueno, sea declarado primogénito. Al cabo no pedía gran cosa, y es declarado primogénito. Pero miren ustedes qué casualidad tiene la vida. Carlos una semana después de morir. Y ya surge la leyenda negra. Ya surge la leyenda negra, porque se ha muerto Carlos. Si estaba como una rosa, como se ha muerto. Parece ser, hoy los historiadores más serios dicen que posiblemente de tuberculosis, cosa muy frecuente en aquella época. Bien, mientras está sucediendo esto, hay otra guerra civil en Cataluña. En Cataluña hay dos guerras civiles, una con el rey Juan II y otra una guerra entre ellos, lo que se llama en los libros la lucha de la viga contra la busca. Me explico. Cataluña estaba en plena decadencia económica, motivado por la peste negra, la peste bubónica, y la población había disminuido en más de un tercio. ¿Qué ocurre? Es muy fácil hacer la ecuación. Si la población disminuye, hay menos consumo, se venden menos cosas, y sobre todo los países de remensa, los que están en la tierra, hay cada vez menos. Y entonces, ¿cómo reacciona la aristocracia? Sujetando más a la tierra lo poquito que queda. Con lo que hay una protesta general. Se funda un sindicato, fíjense, un sindicato de payeses de remensa, y van a Barcelona a ocupar las calles. No sé por qué no suena esto. No sé por qué no suena algo de que vayan a Barcelona a ocupar las calles. La ocupan y el rey entonces decide que es mejor estar con el pueblo que contra el pueblo. Estoy hablando todavía de Juan II, el padre de Fernando el Católico. Y apoya a la busca. La busca eran los humildes, lo que llamaríamos algunos artesanos, en fin, una palabra, entonces se utilizaba una palabra muy fea, la clase baja, pero vamos, en el siglo XXI se puede decir, los más desfavorecidos. Y en cambio la aristocracia, el patriciado urbano, es decir, la gente, la oligarquía, los grandes almacenistas, los industriales que hay, algunos terratenientes, forman la viga. La cuestión es, en Cataluña, quién controla la Generalitat, es muy fácil de entender, y quién va a controlar el Ayuntamiento de Barcelona. En Cataluña tiene una macrocefalia enorme, es decir, si lo que no pasa en Barcelona es que no pasa. Puede pasar lo que sea en Gerona o en Tarragona, pero si no pasa en Barcelona, aquí no ha ocurrido nada. Y entonces es cuando he dicho que suspende a la Generalitat en el año 1480 y se inventa un procedimiento, hoy nos moriríamos de risa, de votación, insaculación. Se hacía una lista de los propietarios, que a los que se le llamaba gente honrada. El que no era propietario no tenía derecho a ser honrado. Gente honrada, los menestrales, los mercaderes, y se hace una lista y se va insaculando. Por ejemplo, para el Ayuntamiento de Barcelona, 5, 3 propietarios, un artesano y un mercador. Eso es toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Como he dicho, 30.000 habitantes. Y para la Generalitat se crean unas cortes y una diputación permanente, un invento español, que hoy existe en todos los países. A esa diputación permanente se llamaba Diputación del General. Y eso es la Generalitat. Ahí surge la Generalitat. Y además estaban asesorados por una especie de congreso que es el Consejo del Ciento. El Consejo del Ciento era una fábula, porque no había 100, había 144. Pero se le decía Consejo del Ciento. Está formado
por 46 propietarios y 32 y 32 menestrales, comerciantes, etc. ¿Qué ha sucedido si analizamos fríamente esto? Pues que Cataluña, en cierto modo, al estilo de la antigua Atenas, no como en los tiempos actuales, se está haciendo una revolución. Está haciendo una revolución, es decir, el pueblo, aunque sean unos poquitos nada más, están consiguiendo imponerse y además obligan a los reyes a que respeten su fuero, a que respeten su costumbre y tal, como hace el País Vasco, que también entenderemos un poquito de por qué ciertas cosas ocurren todavía en la actualidad. Y resueltos estos problemas, se implanta con los problemas de Castilla. Los problemas de Castilla, ese era un problema de verdad. Primero, resolver el tema sucesorio. Es decir, si de verdad Isabel la Católica podía ser reina. Porque existe un testamento de Enrique IV desheredando a Isabelino cuando a su hija Juana la Beltraneja. Hoy casi todas las tendencias historiográficas se inclinan que no era hija de Beltrán de la Cueva, es decir, del duque de Albuquerque, y que Enrique IV, a pesar de que don Gregorio Marañón, ese hombre ilustre, dije le llamara impotente, no era impotente, porque tuvo descendencia con otra. Sencillamente no tuvo hijo con ella, ya está, así de simple, le pasa mucho. Entonces, ese problema hace que la nobleza castellana se divida. Ahí tenemos otra vez a Fernando. Fernando es el gobernador general, el jefe militar, y Isabel es la reina, pero cuando llega la verdad de Fernando es el que hace las cosas. Es la famosa batalla de Toro. En la batalla de Toro que gana a los portugueses, porque los portugueses han aliado con los castellanos, perdón, con los castellanos, con la facción de Juana la Beltraneja, pues se dan ya por olvidado del tema. Pero ahora queda lo más importante de todo, lo que más ansiaba Isabel la Católica, lo que más ansiaba España y lo que más ansiaba Europa, Granada. La guerra de Granada. No voy a hablar de ella porque me dará otro señor que lo haga. Simplemente le diré que allí se emplea de una manera sistemática la artillería. En el cerco de Vélez Málaga, en el cerco de Loja y en el cerco de Málaga, que fue terrible. Lo de Málaga fue terrible. Fue una auténtica carnicería. Pero ahí, tanto Fernando como Isabel, hasta que Mehmed el Segrí no se entregó, ahí ya tuvieron la bombarda, los rimadoquines, que eran como una especie de cañoncito chiquitito, las catapultas, en fin, había todas cosas así. Y un dato muy significativo, en la toma de Málaga, 18 de agosto de 1487, destacan mucho los aragoneses. Sí, como es Fernando el que la dirige, se trae a gente de Aragón. Y se trae a ingleses, tal Lord Scarlett, yo no sé cómo se dirá en inglés, lo he preguntado por ahí, pero lo diré como un nombre propio, me puede decir de cualquier manera. Y Gastón de Lyon se los trae con su, cuando digo se los trae con sus 500 o 1000 jinetes. Y ahí sí hay verdadera concentración de tropas. En Málaga se han dado una cifra que son necesariamente falsas. Yo no entiendo que se pueda juntar 49.000 peones. Yo no entiendo que se puedan juntar 9.000 jinetes. Yo no entiendo que se pueda juntar 3.000 carros. Es que era un problema logístico, 3.000 carros no se pueden mover, se estorban unos a otros. Yo creo que los cronistas de la época, Hernández del Pugal, Padre Mariana y tal, por así. Y nos queda un tema ya a cabo, porque ya le he metido una hora sin querer. Nos queda el famoso y dos temas controvertidos. La expulsión de los judíos en el Reino de Aragón y la Inquisición en el Reino de Aragón. No me voy a referir a Castilla. La expulsión de los judíos es otro de los mitos que está circulando y que ya empieza a dejar de circular.
El padre Mariana decía que se habían expulsado a 900.000 judíos. Hombre, por Dios, si España tenía 7 millones de habitantes, ¿cómo se van a expulsar a 900.000 judíos? Si además ellos presumían de ser una minoría. Representaban el 2% de la población, todo lo más. Pero hay un dato. Los judíos iban disminuyendo el número, de tal manera que en 1492, cuando se les expulsa, 31 de marzo de 1492, son menos de la tercera parte de los que había en 1450. Mira usted, ¿qué ha pasado con esta gente? Sencillamente que se han convertido, que se han dado cuenta. Hubo una disputa muy famosa, la disputa de Tortosa, donde unos teólogos católicos o cristianos, habría que llamar arrasaron a los judíos en la disputa. Y hubo muchos judíos que se convirtieron inmediatamente y se produjeron conversiones masivas. La expulsión, ¿cuántos irían de Aragón? Pues mire, le va a sorprender mucho la cifra. Se calcula unos 9.000. ¿Cuántos irían de Castilla? No llegaban a 80.000. De 900.000 nada, de 109.000 nada. Pero es que además, la mayoría volvieron, me explico, menos los de Aragón. Los de Castilla se fueron primero a Portugal y de ahí a Marruecos. Los trataron muy mal y dijeron, total, me vuelvo a España, me convierto y aquí no ha pasado nada. Me van a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque era una mano de obra inteligente, altamente productiva. Muchos eran médicos, era una de las profesiones que más les gustaba. A Juan II de Aragón, que lo han visto en las películas, lo operó un judío de catarata. Y a Isabel la Católica le trató la hidropesía. Eran muy inteligentes y eran banqueros también. O sea, sabían ganar dinero, transformar, y eran muy espléndidos. Entonces, por ejemplo, una anécdota, cuando decretan la expulsión, los judíos son muy listos. Pues entonces, Abraham Bonny, o algo así, no me acuerdo ahora bien del nombre, y Luis de Santángel, de ese sí me acuerdo, van a hablar con Fernando el Católico. Y le dice que cuánto dinero hay que poner para que no les expulsen. Ellos no se quieren ir. Y no se quieren ir por una razón muy simple. Aparte de que cada uno es de donde ha nacido, se sentían tan aragoneses o tan cacharonas, es que era una ruina, porque le daban 4 meses. ¿Usted se imagina que le den 4 meses a una persona que tiene negocio para que le quede todos los negocios? Los malvende. Es una ruina para él. Entonces, pero llega allí un señor muy conocido en la historia, muy famoso, Torquemada, a Venezuela, Torquemada, y le tira de fachatez, de tirarle a Fernando, al rey, porque el rey estaba medio convencido, le digo, tal que me ponen a mi dinero, como estaba siempre, diríamos tieso, es decir, no tenía, a mí me ponen aquí dinero, y yo pues, magnífico, porque él tampoco quería digamos, muy acendrada a la religión, era un hombre práctico y veía siempre por el negocio, veía antes que nada. Aunque decían que era un místico, pero de los místicos que nos libre Dios, los místicos pueden hacer las cosas más extrañas del mundo. Pues entonces el Torquemada cogió 30 monedas de plata y se le tiró el rey en la mesa. Le dijo, ¿otra vez vas a vender a Jesucristo? Y entonces le impactó mucho. Tengo que decir también, y ya claro, porque ya me estoy colando, que el reino de Aragón tampoco era un reino en sí mismo. Aragón era una cosa, Cataluña era otra, Valencia era otra, Sicilia era otra, y Rosellón y Cerdeña era otra. ¿A qué le digo que era otra? Ya tenían corte, tenían tribunales de justicia, tenían todo, el aparato del Estado, distinto. Ríase de las autonomías, eran mucho más autónomas que en la actualidad. Pero hay un dato muy significativo, y el dato es la política exterior. Yo en esto me gusta siempre hacer la comparación con los Estados Unidos. Estados Unidos hay 50 estados, pero amigo que la bandera no la toque nadie. Que si hay que ir a un lado, allá van todos, lo mismo de que esté en Iowa, que en Kansas, que en Texas.
Eso es lo que ocurre con los reyes católicos. Eso es lo que ocurre. Castilla es una cosa, Aragón son 4 reinos, pero tienen una política exterior común. De ahí el interés de Isabel la Católica, que era mucho más mística, de unificar la religión. Ella entendía en aquella época, hay que entenderlo, lo voy a explicar. ¿Quién sabía leer y escribir? Los curas. ¿Quién se dirigía al público por lo menos una vez a la semana? Los curas. ¿Cuál era el aparato de propaganda más fuerte que contaba Castilla y Aragón? Los curas. Pues entonces controló a los curas. ¿Cómo lo controlaba? Por el sistema de regio patronal. Los reyes concilleros de nuestro apañado Papa y queridísimo Papa de Gandía, Alejandro VI, el Papa Borgia, consiguieron que le diese la facultad a los reyes de dar el place a los obispos que le place el Papa. El Papa no se molestaba de decir, no, pero tú, con lo que tenía controlada la Iglesia. Y la Inquisición era igual. La Inquisición depende no de Roma, ni siquiera de los ordinarios, de los obispos, depende directamente del rey. Por eso tiene tanto interés Fernando en que se ponga. Se habla siempre de Isabel como la histérica, porque se dice histérica, y digo, no, Fernando tiene más interés que Isabel. Lo que pasa es que los aragoneses son muy suyos. Cuando mandan los primeros inquisidores, en Zaragoza no los reciben, y en Teruel lo persiguen. Y la Inquisición costó mucho trabajo, hasta el extremo de que el Inquisidor General de Aragón, Pedro de Arbués, estaba rezando en la cea, el aseo de Zaragoza, con su cota de malla, pero no se fiaba, que llegaron unos cuantos y se lo cargaron. Duró 24 horas o menos. Eso creó una conmoción y tal. En fin, yo quisiera acabar. Se me han quedado en el tintero infinidad de cosas. No puede ser de otra manera. Yo quisiera acabar diciendo, pues bueno, que posiblemente han sido los reyes más importantes que ha tenido España, con sus luces y sus sombras. Por ejemplo, faltaban a la palabra dada. A los moros de Granada le dijeron que se respetarían sus tradiciones, y allí llegó Cisneros pegando con el hisopo y bautizando a todo el mundo. A Luis XII de Francia lo engañó 2 o 3 veces y estaba ya aburridísimo. Pero es que además, pues me acuerdo de todo. Fernando e Isabel eran primos. Necesitaban una dispensa papal. El Papa, que gustaba ser un poquito trabajoso, no se la daba. Y Fernando dijo, ¿qué problema hay? Llamó a Adolfo Canello y le dijo, dame una dispensa. Se la dio, y es la famosa falsa dispensa, que después, como tenía tanta influencia, hizo que el Papa la convalidase. Porque por lo visto Isabel, con unos cargos de conciencia de hombre que no dormía, de saber que se había pasado en contra, pues entonces Fernando se la apañó para que le diese la licencia. Así que estos señores, con muy poquitos medios, como ya he dicho, hicieron algo grande, muy grande. Lo que somos hoy, en parte, se lo debemos a ellos. Si no hubiésemos tenido, yo diría no la desgracia, pero de tener a un nieto, a un Carlos V, que se complicó la vida en Europa de una manera exagerada y que todo el dinero que había era poco, probablemente la historia de España hubiese sido diferente y otro gallo no hubiese cantado. Y la idea del Estado asociado de Aragón es una idea muy actual para la Unión Europea y hubiese sido una idea muy actual para Hispanoamérica. Probablemente, si los países hispanoamericanos se hubiesen sentido Estados asociados de España, no se independizan. Y otra sería algo, pero el pasado es lo único que no podemos cambiar. Así que así es, si así os parece, porque al cabo, este es el tema. Pero no que no haya seguido un orden, porque he tenido que coger pinceladas y ya está. Hombre, yo he visto que una hora y ya digo. Yo quería hacer
ahora es el turno de preguntas para todo el que quiera formular alguna de ellas a nuestro compareciente, don Francisco. Sí. Yo, permíteme que sea yo que se lo haga. Mira, yo tengo la duda de si nosotros en el tiempo que estamos, con las leyes que tenemos, la civilización que tenemos en el siglo XXI, podemos juzgar a esas personas de los hechos que ellos hicieron. Es una duda muy razonable. La obligación del historiador es que una cosa es cuando estás escribiendo, no es lo mismo que cuando estás hablando. Yo he puesto muchos ejemplos, muchos paralelismos con el presente, porque en el fondo pienso que va así. Pero la obligación del historiador, no de la ficción, es situarse en el tiempo. Y por ejemplo, cuando he dicho que Fernando el Católico tenía 4 hijos, no hay que relajarse las vestiduras, es que es lo normal. Es lo normal. Me sé mal, vamos, no es que se me olvidara, yo lo traigo aquí en el guión, pero no lo he querido sacar, porque si no tengo 3 horas. Y digo, esto lo dejo de ahí.